Bueno, ya estamos aquí otra vez para el examen de matemáticas, que lo tenemos el martes 17 de marzo, y en el examen entrarán todos estos conceptos: los números de 60 a 69, las sumas y restas de números de dos cifras, evidentemente, los números ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, por ahora, el reloj analógico y el digital, pero solo a la hora y minuto. Bueno, empezamos con los números de 60 a 69, ejercicios que pueden salir en el examen. Ábaco, ejercicio de ábaco, yo le doy al niño un ábaco y en ese ábaco hay una representación, sabéis que bolas rojitas, decenas, billetes de 10 euros, bolas azules, unidades, monedas de 1 euro. Entonces, simplemente hay una disposición del ábaco y según las bolitas que haya en cada parte, las decenas, unidades, rojo o azul, insisto, sería la representación de ese número. Donde ellos serían más es en la escritura de los números. Entonces, la escritura de los números y la descomposición del mismo. Si yo tengo el 67, ¿vale? Ellos tienen claro que estos son 6 decenas y 7 unidades, pero ojo, al hacer la suma, ya lo he advertido en el vídeo anterior, a ver si vamos a hacer 6 más 7, ¿vale? 6 más 7, eso no, 60, que 60 más 0, 60 más 7. Siempre digo hacer la misma comprobación, si no lo tengo claro. 67. 6 más 7, ¿cuántos son? 13. ¿De acuerdo? No son 67. 60 más 7 sí que son 67. ¿De acuerdo? Y por último, tendremos la escritura. 60 y 7. Un momentito, lo estoy tapando, no me traigo el traje visible hoy, no lo saben. 67, sí, dije ya en el vídeo anterior que a partir de los 30, yo tengo ya 34, a partir de los 30, 31 ya parece que los chicos o las chicas pues ya se van de casa y ya no estamos junto con mamá, ya nos separamos, ¿de acuerdo? Entonces el 31 parece que hay una separación, 3 palabras separaditas, ¿vale? Mientras que del 30 para abajo, si lo pensáis bien, todos los números van enganchaditos, tanto el 13 como el 26 como el propio 30. 67 ya está súper separado, ¿vale? Ya está jubilado y todo. 67, ojo con el tema siguiente, ¿vale? Porque del 60 al tema siguiente pasaremos evidentemente al 70. Y como comprobaréis, salvo esa S y esa T, ¿vale? Pasa como junio, julio, 60, 70, muchas veces junio con la N. Julio con L, ¿vale? 60 con S, ¿vale? 70 con T. Cuidado, ¿vale? Porque a lo mejor el lío no viene ahora, pero el próximo tema sí que puede suponer un poquito de lío. Nada, conocen hasta el 69, ellos conocen muchos más, ellos saben que cada unidad avanzamos de 10 en 10, pero saben que conocen muchos más. Y los ejercicios son los mismos, pero adaptados hasta el número que conocemos, que será 69. Bien, más cosas, sumas y restas, que nos traen un poco de cabeza, ¿no? A ver, típicas trampas que pueden pasar en el examen. Cuando sumas y restas de números de dos cifras, hasta ahora, tenía una fila todo de suma. Yo les decía, ponéis el CD de la suma, o lo metéis en la cabeza y ya suma. Luego, damos la resta, resta, metéis el CD de la resta, y ya todo restas. ¿Qué pasa? Ya en el tema anterior había una fila de sumas, una fila de restas, una fila de sumas, una fila de restas. Pero es que ahora hay suma, resta, y de repente el libro hace un poco de trampa y dice suma, resta, quiere decir que es totalmente aleatorio. Por lo tanto, lo primero que se tiene que fijar es en el símbolo, si es suma o si es resta. Sobre todo porque si yo tengo aquí 28 más 11, ¿vale? Y lo tengo que pasar de ponerlo de horizontal a horizonte, ¿vale? Por donde sale se oculta el sol, ¿vale? Tengo que pasar a ponerlo en vertical, hacia abajo, vértigo, ¿vale? Lo que tengo de arriba de un edificio. Si yo pongo 28 más 11, ¿vale? Yo puedo operar perfectamente. Bien, una suma normal, ¿no? 8 más 1, 9, 2 más 1, 3. Pero ojo, si me equivocara, y en vez de hacer esa suma, me equivocara con el signo y pusiera menos, es que realmente la resta también es posible. ¿Vale? 8 menos 1, 7. Yo siempre les digo 8 en la cabeza, 1 en la mano. Si sumar es contar hacia adelante, restar es contar hacia atrás.
Por lo tanto, 8 menos 1, 8 en la cabeza, 1 en el dedo, 8. Si cuento hacia atrás, ¿qué número va antes del 8? 7. ¿De acuerdo? Ya lo tengo. 2 menos 1, 2 en la cabeza, número más grande, 1 delante, 2. Si cuento hacia atrás, 1. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y realmente eso puede ser. Otra cosa sería, ¿vale? Si está planteado así, vamos a cambiar un poco. 17 más 12, ¿vale? Al revés, aquí quiero 12 más 17. Si aquí me pone 12 más 17 y se equivocaran con la resta, ahí sí que se dan cuenta de decir, 2 menos 7 no, si no hay que preparar 2 sándwiches, no me puedo comer 7, ¿vale? Pero repito, como el número más grande es el primero y el número más pequeño es el segundo, como no se den cuenta del signo, pueden complicar ahí la cosa, ¿eh? Más cosas. Cuando hacemos, por ejemplo, 28 más... 28 me he pasado. 24 más 3, que aparentemente parece muy fácil, corremos este riesgo. ¿Por qué? Porque hay algunos que siguen operando de izquierda a derecha, cuando yo siempre les digo, leemos de izquierda a derecha, pero operamos de derecha a izquierda. Lengua izquierda a derecha, matemáticas derecha a izquierda. Si le ponen aquí, claro, el desastre puede ser total. De sumar 24 más 3, 27, a sumar 24 más 3, 54. Por eso les digo que pongan un cerito ahí, se apoyen en ese cero, ¿vale? Y ya tengan aquí resuelto. ¿Perdón? En la suma, ellos tienen tendencia también a hacer esto. Si ven 10 más 28, como yo siempre les insisto mucho, que el número más grande en la cabeza, el número más pequeño en la mano, tienden a hacer esto. En vez de respetar el primer y el segundo lugar, ellos hacen esto. Que todos sabemos que por la prueba conmutativa da igual, ya, pero tenemos que intentar respetar el orden y poner 10 más 28. Pues vamos a los números ordinales, ¿vale? Números ordinales, números cardinales, cardinal, cantidad. Cardinal coincide la C de cardinal con la C de cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 69. Mientras que, ¿vale? Tenemos ahí las dos Cs. Mientras que ordinal tenemos ahí el orden. ¿De acuerdo? Por ahora solo hasta el 5, ¿vale? El número 1 valdría primero, primera, número 2, segundo, segunda, número 3, tercero, tercera, número 4, cuarto, cuarta, número 5, quinto, quinta. En el libro, por ejemplo, el número 1, puntito abajo, bolita arriba. Yo les permito, porque sé que otras editoriales luego pueden trabajar así más adelante, ¿vale? El palito, la rayita, como queréis llamarlo, debajo de la burbujita, ¿de acuerdo? Entonces, obligatorio esto, número, puntito abajo, bolita arriba, y optativo, porque eso lo van a encontrar más adelante, a ver si van a pensar que está mal, ¿vale? Así. Primero, segundo, tercero, cuarto, ahora me quito, quinto, y voy a corregir el 3, que está muy chuchurrillo. Pido perdón, pero esta pizarra no es la mejor del mundo mundial, ¿vale? Ahí tenemos del primero al quinto, los números ordinales. Podemos preguntarle en la carrera, podemos preguntarle cómo quedan en la carrera, cómo quedan clasificados en cualquier deporte que se nos ocurra, ¿vale? Los pisos de la casa, los pisos, si vivimos en el primer piso, en el segundo, tercero, cuarto, quinto, pero repito, solo hasta el quinto. Ellos saben, porque yo les he dicho que existe sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Incluso les quería decir un décimo, pero quinto hasta el examen solo. Y para terminar, lo más difícil para el final, reloj analógico y reloj digital. Ya se dieron a casa los relojes, ¿vale? Que pone el libro, la editorial, ¿no? Esos relojes son para que se los queden en casa. Tenemos otros relojes en cole y con eso se practica. Por ahora, el reloj analógico, ¿vale? Que son así tan analógicos, es el de agujas, ¿de acuerdo? El reloj analógico de agujas. Mientras que el reloj digital es el de dígitos, el de números, ¿vale? Así que les vayan entrando esas palabritas un poquito. Cuando digan reloj de aguja, intenta decir no analógico. El reloj de numerito, intenta decir no digital, ¿de acuerdo? Bastante bien, ¿vale? Saben que la aguja corta va a las horas y mientras que la aguja larga por ahora solo va a las horas en punto, marca las 12.
Única complicación que se ha planteado, porque el reloj digital lo manejan bastante bien, hay algunos incluso que lo tienen, ¿no? Que lo llevan en la muñeca, quiero decir. La única dificultad es cuando tenemos el reloj y marca, por ejemplo, las 5, sabemos que la aguja larga marca los minutos, ¿vale? Aguja corta, horas, aguja larga, minutos, ya veremos la de los segundos, no tiene importancia. ¿Qué pasa? Que al pasar las 5 en punto al reloj digital, algunos ponen esto. Claro, es de lógica pensarlo, el 5 en las horas y quiero marcar en punto el 12, pues pongo ahí el 12. Entonces, salvo esto, que sí que tenemos que corregirle y decirle no, esta es la equivalencia, ¿vale? 5 horas, 0 minutos. El 12, olvídate, entonces, si pudiera poner ahí en punto en vez de 12, mucho mejor. Porque sabéis que esa es la dificultad del reloj analógico, que para las horas fenomenal, pero para los minutos pues cuesta un poquito, ¿vale? Bien, la semana que viene veremos las horas y media, ¿vale? Veremos que esa aguja, lo adelanto, bajará al 6 y será y medio, pero bueno, por ahora simplemente trabajarlo bastante en casa, el hecho de que no se confundan de cara al examen y pongan las 5 y 12. Y bueno, lo siento muchísimo, me gusta alargarme, pero son las 4 y 26, ¿vale? Y ahora mismo van a salir vuestros hijos de clase, así que me despido de vosotros.